Hola, el 2019 ha sido un año excelente para el Rey va Desnudo y para todo lo que ocurre a su alrededor. Por lo tanto, quería yo compartir con ustedes algunas cifras, algunos hechos y algunas cosas que pasaron este año y sobre todo qué queremos hacer para el 2020 porque hay muchos proyectos. En términos de visualizaciones fue impresionante. Llevamos 4.350.000 visualizaciones en el canal, que ya sé que para algunos canales es poco, pero también para la gran mayoría de los canales de YouTube es muchísimo. Pero de ellas 1.650.000 se dieron solamente en 2019. Casi la tercera parte de las visualizaciones del canal se han dado en este año. De los 46.300 suscriptores que tenemos más o menos, 19.300 se han apuntado este año, es decir, casi la mitad de los suscriptores. Yo sé que hay mucha gente que nos sigue y que no está suscrita. Yo les pido que se suscriban por un motivo, porque si hay más suscriptores, YouTube recomienda más el canal y por lo tanto hay más tráfico en el canal y eso es bueno, pues sobre todo para el canal, evidentemente. En total publicamos 60 videos, que es un montón, es más de un video a la semana de El Rey va Desnudo. 32 de los temas de pensamiento crítico donde nos metemos en varias ocasiones, incluidos el más visto de los hechos este año, el más visto que fue el de Carta Abierta a Greta Thunberg, que tuvo 1.769.000 visualizaciones. El de socialismo, 1.653.000 visualizaciones, muy lejos del siguiente, que es el de quiropráctica. El más visto, sin embargo, no se hizo este año, sino se hizo el año pasado, y es el de neoliberalismo, con 1.860.000 visualizaciones y un montón de comentarios de gente que está enojadísima conmigo porque cree que el neoliberalismo es otra cosa distinta a la que yo expliqué. Aparte de estos vídeos del Rey va Desnudo, los comunes y corrientes, tuvimos 3 conversaciones. Desafortunadamente solo pudimos hacer 3 conversaciones. Tenemos una enlatada que estamos tratando de sacar y el año que entra queremos hacer muchas más con científicos y divulgadores. Hicimos 20 del proyecto de ¿Qué fue eso?, que fue un intento por hacer comentarios semanales de política internacional y que el tiempo simple y sencillamente no nos permite hacerlo. Si yo viviera de esto, lo haría, pero no vivo de esto. De esto se saca muy poco dinero, como ya lo he comentado. Para la gente que cree que uno se está haciendo rico en YouTube, pues mira, no. Videos extras hemos hecho 4, sobre todo por ejemplo, cuando estaba armando esta silla y por no aburrirme comentaba cosas con el público y además hacen el favor de verlo, pues muchas gracias. Y una charla que di en el País Vasco que también me interesó compartir con ustedes, como trato de hacerlo con todas las charlas. Tengo pendiente una charla que fui a dar a los jóvenes biotecnólogos de Asturias en Oviedo, que estoy esperando que me pasen el vídeo y los organizadores e inmediatamente lo pondré. Pero aparte de eso hicimos esto. Esto es Cosas que Sabemos. Cosas que Sabemos es el canal donde estoy tomando muchos de los artículos que he publicado los últimos 16 años en El Correo y convirtiéndolos en vídeos. Cada uno dura exactamente lo mismo, más o menos 6-7 minutos, y en ellos toco algún tema interesante de la ciencia, la biografía de algún científico, etc. Tengo 700 y tantos artículos, así que el hecho de que hayamos publicado 76 de ellos es mucho, pero aún así, si siguiéramos publicando 76 al año, tendríamos material para 10 años y el problema es que en esos 10 años yo pienso seguir escribiendo los artículos del Correo. Así que trataremos de sacar muchos más vídeos de Cosas que Sabemos, pero Cosas que Sabemos ha tenido un problema y es que no ha logrado el número de suscriptores que yo quería. Tenemos 2.500, 2.600 suscriptores, no lo tengo claro en este momento, y todos los vídeos más vistos tienen 1.500, 1.600 visualizaciones. No sé qué hacer con Cosas que Sabemos porque creo que el proyecto es interesante, creo que la información es valiosa, creo que es divertido y entretenido lo que contamos. Quizás es que algún día alguien pille uno de los vídeos, le parezca interesante y lo difunda y se viralice, entre comillas, como ha pasado con vídeos como el de Greta o como el del socialismo, como el de quiropráctica o el de la dieta alcalina, que fue el primero de los que se viralizó, entre comillas, nuevamente, pues fue el del señor aquel que decía que las manzanas estaban cubiertas de petróleo y yo le tuve que explicar que no, que era cera normal, cera carnauba, cera común y corriente, que se le pone a muchísimas cosas y que no pasa absolutamente nada y que se puede comer su manzana sin sentir que se va a morir. Y ese fue el primero que tuvo 100 y tantos mil visualizaciones. Yo flipaba, decía, ¿cómo es posible tantas visualizaciones para una cosa que yo hice? Aparte que me insultaron, por supuesto, hasta cansarse. A lo largo del año han sido 121 personas las que a ratos
los meses que han podido han estado apoyando el canal. ¿Necesitamos más Patreons? Sí. Y no es que me quiera yo comprar el Lamborghini. Es que quiero comprar una cámara 4K, es que quiero un poco mejores luces. Yo peleo mucho con el hecho de que uso gafas y mirando para los lados se reflejan y buscamos iluminación. Y hay formas de iluminar a alguien que tiene gafas, pero bueno, cuestan más dinero que aquel que hemos tenido hasta ahora. Y quiero dedicarle tiempo a cosas que sabemos y al Rey va desnudo porque a la gente le interesa. Y mire, yo soy alguien que tiene muchos seguidores en Twitter, pero menos que en YouTube. Esto es absolutamente increíble. Tengo muchos seguidores en Instagram, pero tengo menos que en YouTube. De todos modos, dejo aquí mi Instagram y mi YouTube por si me quieren seguir. Pero en YouTube es donde, al parecer, los temas, no yo personalmente, sino los temas que toco, quizás la forma en que los toco, quizás el descaro que tengo, quizás el hecho de que yo puedo hablar y decir cosas que muchas personas no pueden decir porque se juegan trabajos, se juegan prestigios, se juegan puestos que les gusta mucho tener. Quizás por eso la máxima proyección de lo que estoy haciendo actualmente son los vídeos del Rey va desnudo, como en el pasado lo fueron los blogs y así sucesivamente. Las cosas van cambiando y uno cambia con ellas. Y yo creo que la promoción del pensamiento crítico, yo creo que la promoción de la ciencia, yo creo que la difusión del conocimiento están tan lastimados en las redes sociales y a veces se convierten solamente en espectáculo, que creo que es importante seguir adelante. Entonces seguiré con el mensaje adelante. Alguien me preguntó el otro día y lo comenté en Twitter, ¿por qué no voy yo más a actividades de difusión de la ciencia? Pues mire, no voy porque no me invitan. No me invitan quizás porque soy incómodo, tampoco estoy pidiendo que me inviten y tampoco me estoy quejando de que no me inviten, no me preocupa, pero así pasa. Pero ese estilo y esa forma de decir las cosas creo que son las que hacen falta y creo que son las que me tienen de alguna manera, donde me tienen con 4.350.000 visualizaciones y 46.300 suscriptores. Lo último, más apoyo en Patreon, lo necesitamos. Hicimos una cuenta en GoFundMe también, pero la de GoFundMe no ha tenido mucho éxito. No sé por qué, yo pensaba que era más fácil que la gente dijera, mira, le voy a dar 10 euros o 20 euros a Mauricio para apoyarlo, para que siga en el canal, y casi nadie lo hace. Lo que la mayoría de la gente hace es ir a Patreon y dar una mensualidad, que puede ser, empieza por 3 euros, 5 euros, 15 euros, 20 euros al mes. Y algunos durante varios meses se han apoyado con una cantidad de dinero que yo sé que es importante y no sé cómo agradecérselos más que tratando de hacer los mejores vídeos de la mejor manera posible, porque realmente me dejan impresionado por el apoyo esas personas, pero al mismo tiempo tengo la impresión de que, hombre, si de los 46.300 suscriptores, otros 200 hicieran favor de apoyarnos en Patreon, nos harían un gran favor y esto podría hacer mucho más. 2020, ¿qué vamos a hacer en 2020? Tenemos conversaciones pendientes con científicos de primer nivel, con divulgadores de primer nivel, y lo digo abiertamente, el principal operador nuclear con quien yo quise hablar, habíamos quedado de hablar en Naucas, pero yo no pude ir a Naucas, y voy a ir con operador nuclear, o va a venir operador nuclear, y vamos a sentarnos a hablar sobre el trabajo que él está haciendo y sobre todo esos años del clandestinaje, donde no podía decir quién era, porque le podía salir muy caro, simple y sencillamente por ser un especialista en energía nuclear, cosa que está mucho más mal vista que ser ladrón o que ser embustero de las pseudociencias en estos tiempos. Es que no lo puedo creer. Hay que hablar más de transgénicos. Se están autorizando transgénicos en todo el mundo. Filipinas autorizó el arroz transgénico. Ayer Nigeria autorizaba el frijol de carita transgénico. Y esto tiene relación con la lucha anticientífica de Greenpeace. Tenemos un video sobre Greenpeace larguísimo, con buena parte de la entrevista que yo le hice a su director hace algunos años. Tenemos pendiente hacer un repaso de qué ha pasado con el seguimiento de lo que hace año y medio estábamos advirtiendo sobre los riesgos que corría la ciencia en México, en concreto, si se ponía en manos de una persona que es neoprimitivista y que somete el conocimiento científico a la ideología, y han pasado cosas aterradoras, verdaderamente feroces, que tenemos que ordenar y calibrar, valorar y hacer un video al respecto. Quiero seguir con
Cosas que sabemos. Quiero pedir su apoyo a los que ven El Rey va desnudo para que apoyen Cosas que sabemos. Y quiero hacer cosas nuevas, que no sé exactamente cuáles son. Quizás ustedes, o más seguramente ustedes, pueden saber qué quieren que haga, qué temas podría tocar. Pero más que los temas, qué serie podríamos hacer a partir del Rey va desnudo. Quizás si nos dan ideas, los proyectos de 2020 pueden ser mucho más sólidos y podemos hacer crecer el canal, llegar a más personas con mensajes que son importantes para las personas, con ideas que vale la pena difundir, con conocimientos que tienen que ser patrimonio de todo el mundo. La ciencia es asunto de todos, lo dije toda la vida. El pensamiento crítico es asunto de todos, es patrimonio de todos, así que vamos a seguir en la brecha porque no queda de otra. Feliz 2020, muchas gracias por todo el apoyo en 2019 y sobre todo no olviden, vivir es resistir y sobrevivir es vencer, que es lo que hacemos precisamente en El Rey va desnudo. ¿No cree usted?